Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Filiberto Sánchez Valencia y es un placer para mí estar con ustedes en El Umbral del Miedo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y hoy tenemos un episodio bastante especial. Yo espero que las brujas, los nahuales y los entes fantasmales no les provoquen pesadillas. Comenzamos. No sé exactamente en qué momento empezó todo. No fue de golpe, fue más bien poco a poco. Mi esposo se fue hace tiempo. No voy a entrar en detalles porque no importa. Lo importante es que la casa se quedó muy callada. Demasiado grande para una sola persona. Mis hijos murieron hace años. Están enterrados juntos en el mismo panteón. Empecé a visitarlos más seguido después de la separación. No por algo raro, solo porque ahí podía sentarme sin pensar tanto. Les hablaba como si todavía me escucharan, cosas normales, que el trabajo estaba pesado, que la casa se sentía fría, que su papá ya no estaba. A veces me quedaba ahí más tiempo del que debía. Cuando regresaba, notaba que la casa olía distinto, como a tierra mojada. Pensé que era yo, que traía el olor pegado en la ropa. Nunca le di importancia. Luego empezaron los ruidos, pasos pequeños en la noche, cosas leves. Como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Yo me decía que era la casa, acomodándose o el cansancio. Un día encontré un juguete en la sala. Era de mis hijos. No recuerdo haberlo sacado, lo guardé y ya. Pero siguieron apareciendo cosas. Marcas en el polvo, puertas que no recordaba haber abierto y esa sensación de que no estaba sola, aunque no hubiera nadie. Una madrugada desperté y sentí peso en la cama, como cuando un niño se sienta sin hacer ruido. No quise voltear, me quedé quieta, respirando despacio. Olía a tierra. Desde entonces dejé de ir al panteón. Ya no lo necesito. Aquí escucho risas bajitas, pasos, cosas que se mueven. A veces siento que rascan el piso, como si buscaran algo. No tengo miedo. Solo ya no estoy sola. Y eso, aunque suene raro, es lo único que quería. Nunca debí mudarme a ese edificio del centro, pero cuando estás solo, recién salido de la universidad y con un sueldo que apenas alcanza, no tienes muchas opciones. El departamento era barato, funcionaba y estaba relativamente cerca de mi trabajo. Eso era suficiente, o al menos eso creía. El edificio tenía esa apariencia de haber conocido mejores tiempos. 4 pisos de concreto y ventanas desiguales, encajado entre una papelería y un local de comida china, que siempre olía a aceite quemado. La fachada estaba marcada por décadas de lluvia y contaminación. El letrero con el número de la calle colgaba torcido desde quién sabe cuándo. Durante el día, el lugar era un hormiguero.
gente subiendo y bajando las escaleras, voces en los pasillos, puertas que se azotaban. En la planta baja había un despacho de abogados que nunca parecía cerrar, y en el segundo piso funcionaba una oficina de contadores. Mi departamento estaba en el tercero, al fondo de un pasillo que siempre me parecía interminable. De noche, todo cambiaba. El edificio se vaciaba como si alguien hubiera dado una orden. Las oficinas cerradas, los inquilinos se encerraban en sus departamentos y el pasillo de mi piso quedaba sumido en un silencio pesado, apenas interrumpido por el sonido de los focos amarillentos, que tardaban eternidades en encender cuando llegabas. Desde mi puerta se miraba hacia el fondo del pasillo. Solo veía su oscuridad. Los focos nunca alumbraban lo suficiente, y había tramos donde la luz simplemente no llegaba. Me acostumbré a eso, o al menos lo intenté. Llevaba 3 semanas viviendo ahí cuando la escuché por primera vez. Eran las 2:17 de la madrugada. Lo sé porque revisé la hora en mi celular. Incapaz de dormir por el calor sofocante que acumulaba el cuarto, estaba a punto de cerrar los ojos cuando la voz llegó desde el pasillo. ¿Puedes ayudarme? No era un grito. No sonaba desesperado ni asustada. Era una pregunta normal, hecha con un tono casi amable, como si alguien tocara en la puerta equivocada. Pensé que era el cansancio jugándome una mala pasada. Volví a cerrar los ojos y traté de olvidarlo. A la mañana siguiente todo volvió a la normalidad. El edificio recuperaba su vida y bueno, yo bajé a trabajar como siempre. Crucé palabras con el señor de la papelería, que me vendía un café, y regresé en la tarde sin pensar en lo ocurrido. Pero la segunda noche, a la misma hora, volvió. ¿Puedes ayudarme? Esta vez no había duda. La voz era real. Venía del fondo del pasillo, clara y definida, no más fuerte, pero sí más presente. Me levanté de la cama y caminé descalzo hasta la puerta. Puse la oreja contra la madera, conteniendo la respiración. Desde afuera no se escuchaba nada, ni pasos, ni movimiento, nada. Entonces, sin pensarlo demasiado, respondí: ¿Quién eres? El silencio que siguió fue muy denso. Conté los segundos: 5, 10, 15, y cuando la voz volvió a hablar, supe inmediatamente que algo había cambiado. Ya no venía del fondo del pasillo. Estaba justo enfrente de mi puerta. ¿Puedes ayudarme?, repitió con el mismo tono tranquilo. Me alejé de la puerta como si quemara, pero pocos instantes después miré por la mirilla. El pasillo estaba completamente vacío, los focos amarillos parpadeando, pero no había nadie, ni una sombra bajo mi puerta, ni un indicio de que alguien estuviera ahí parado. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cama mirando la puerta, esperando que la voz volviera, pero no lo hizo. Con el paso de los días empecé a entender cómo funcionaba. No fue algo que alguien me tuviera que explicar. Simplemente lo descubrí. Si no respondía a la voz, quedaba lejos, en algún punto indefinido del pasillo. Pero si decía algo, cualquier cosa, una palabra, una respuesta, incluso un murmullo, la voz avanzaba. Nunca retrocedía. No se alejaba, solo se acercaba. La tercera noche me quedé en silencio. Cuando preguntó, la voz permaneció en el fondo del pasillo, distante. La otra noche, la cuarta,
Hice lo mismo. Empecé a pensar que tal vez si lo ignoraba, completamente se iría. Pero mi error fue creer que podía controlarlo. Una madrugada, después de una semana especialmente pesada en mi trabajo, llegué al departamento exhausto. Me desplomé en la cama sin siquiera quitarme los zapatos. Estaba en ese estado entre vigilia y el sueño cuando escuché: ¿puedes ayudarme? Medio dormido, con la mente nublada por el cansancio, respondí sin pensar: sí. Fue una respuesta automática. El tipo de cosas que dices cuando alguien pregunta algo y no tienes energía para procesar la pregunta real. Pero en el momento en el que esa palabra salió de mi boca, supe que había cometido un error terrible. El silencio que siguió fue diferente. No era la ausencia de sonido, era algo más pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. Y entonces la voz habló de nuevo: gracias. Abrí los ojos de golpe. La voz ya no venía del pasillo, estaba dentro del cuarto. Me incorporé de un salto buscando en la oscuridad. Encendí la luz con manos temblorosas. El cuarto estaba vacío. La puerta seguía cerrada con llave, las ventanas aseguradas. No había nadie. Pero la presencia se sentía ahí. Estaba ahí. Algo me observaba desde algún punto que no podía ver. Ya no escuchaba la voz solo a las 2:17 de la madrugada. A veces la escuchaba en la tarde, a veces cuando estaba cocinando, a veces cuando salía a la calle y regresaba. Yo sigo viviendo ahí. Muy de vez en cuando escucho: ¿puedes ayudarme? La verdad, he tratado de mudarme. He buscado otros departamentos. He empacado mis cosas más de una vez, pero cada vez que estoy a punto de irme, escucho esa voz detrás de mí. Gracias. Esperemos que la estén pasando muy bien con estas historias. Y bueno, queremos agradecerles ya que tuvimos una semana de ausencia por algunas situaciones, pero ya estamos aquí. También le agradezco a Atsiri, le agradezco a Roberto, quienes estarán con nosotros de manera constante y frecuente. Para esta semana, ya que la semana pasada nos quedamos sin episodio, prometo que haremos dos episodios, el de hoy y uno el fin de semana. Y trataremos de ampliar nuestro contenido. Gracias, síganos en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, como El Umbral del Miedo. Ya sabe, somos el loguito que tiene una puerta y las iniciales EUM. Así es que continuemos con más historias. La vecina del monte. Han pasado 20 años desde aquella noche, pero todavía no puedo escuchar el aullido de un perro sin que se me erice la piel. Lo que les voy a contar: cuando tenía 12 años, en aquel pueblo donde crecí, un lugar pequeño a las afueras de la ciudad, rodeado de milpas y con el monte siempre vigilando desde la distancia. Vivíamos en una casa al final del camino de terracería. A la izquierda teníamos a doña Chela, una señora mayor que siempre olía como a canela y romero. A veces nos regalaba pan dulce y le gustaba platicar con mi mamá en las tardes. A la derecha, doña Remedios, una mujer un poco más joven, callada, que casi nunca salía de día
pero que por las noches la veíamos caminar hacia el monte con un morral al hombro. No te acerques a esa mujer, me advirtió doña Chela una tarde que me encontró jugando cerca de la cerca que dividía nuestras casas. Y cuando oscurezca, no salgas. Hay cosas en el monte que no son lo que parecen. Yo solo asentí, aunque no entendía muy bien. En el pueblo todos hablaban de nahuales, esas personas que podían transformarse en animales. Pero eran solo historias para asustar a los niños, ¿verdad? Todo cambió una noche de luna llena, en octubre. Desperté con sed y bajé a la cocina. Fui por un poco de agua. Desde la ventana vi algo que me dejó helado. Doña Remedios estaba en su patio trasero, desnuda, con los brazos extendidos hacia la luna. A su alrededor había velas formando un círculo. Me quedé paralizado, observando. Entonces ella comenzó a convulsionarse, o al menos eso parecía. Su cuerpo se retorcía de forma imposible, y ante mis ojos de niño aterrorizado vi cómo su piel se cubría de pelo negro, cómo sus manos se convertían en garras, cómo su rostro se alargaba hasta formar el hocico de un enorme perro. Solté el vaso. El ruido del cristal rompiéndose contra el piso resonó en toda la casa, y la criatura volteó hacia mi ventana. Sus ojos brillaban con un resplandor amarillento, y entonces supe que me había visto. Corrí a mi cuarto y me escondí en las cobijas. Toda la noche escuché aullidos rodeando nuestra casa, rasguños en las paredes, el sonido de garras sobre el tejado. Al otro día, doña Chela tocó a nuestra puerta temprano. Traía el rostro desencajado. ¿Escuchaste los perros anoche?, le preguntó a mi mamá. Andan inquietos. Hay un nahual. Luego me miró directamente a mí. ¿Tú lo viste, verdad, niño? Negué con la cabeza, muerto de miedo. Pero ello era verdad. Y doña Chela sabía. Ven, ven rápido, me dijo y me llevó a su casa. Del altar que tenía en una mesita sacó un pequeño saquito de tela. Lleva esto contigo siempre. Es ojo de venado, ruda y sal bendita. Te va a proteger. Y escucha bien lo que te voy a decir. Si esa mujer se te acerca en forma humana, no aceptes nada de ella. Ni comida, ni bebida, nada. Y si la ves transformada, no corras. Los nahuales persiguen a los que huyen. Quédate quieto y reza. Los siguientes días fueron una pesadilla. Doña Remedios empezó a aparecer en todas partes. En el camino cuando iba a la escuela, cerca del arroyo donde jugaba, siempre sonriendo, siempre ofreciéndome cosas. ¿Quieres una paleta? Te llevo a tu casa. Ten un gatito que quiero regalarte. Cada vez me negaba y apretaba el saquito en mi bolsillo. Una tarde mi balón cayó en su patio y sabía que tenía que ir antes de que oscureciera. Toqué su puerta con el corazón en la mano. Ella abrió, sonriendo demasiado. Pásale, niño. Tu balón está al fondo. Pero no entré. Nomás démelo, por favor. Su sonrisa se torció. ¿Te dijo algo la chismosa de al lado? ¿La vieja metiche? Mi balón, por favor. Ella desapareció. Esperé en la oscuridad de sus pasillos, sudando. Cuando regresó, me aventó el balón con toda la fuerza que tenía.
Sus ojos ya no eran humanos, al tiempo que me decía, vas a ser mío, con una voz que ya no era su voz, como un gruñido. Tarde o temprano vas a correr y cuando corras te voy a alcanzar. Esa noche doña Chela llegó con mi mamá y 2 hombres del pueblo. Entre todos pintaron con cal una línea alrededor de nuestra casa. Pusieron cruces de palma bendita en cada ventana. Colgaron ojos en las puertas. Esto va a mantener afuera a ese nahual, dijo doña Chela. Pero tú, niño, tienes que prometerme algo. Si alguna vez la ves transformada y no hay nadie más, no corras. Pérate firme, saca tu escapulario y reza. Los nahuales tienen poder, pero la fe es más fuerte. La última vez que la vi fue en Semana Santa. Yo regresaba del arroyo ya oscureciendo. Doblé en el camino que llevaba a mi casa y ahí estaba el enorme perro negro, del tamaño de un becerro, bloqueando mi camino, sus ojos amarillos y todo el miedo que inundaba mi alma. Todo en mi cuerpo me decía corre, pero recordé las palabras de doña Chela. Me quedé quieto, saqué el saquito rojo y comencé a rezar en voz alta, aunque mi voz temblaba. La criatura gruñó, dio un paso hacia mí, luego otro. Podía oler su aliento a carne podrida. Cerré los ojos y seguí rezando más fuerte. Sentí su hocico junto a mi cuello, un soplido caliente, y entonces un aullido como de rabia o frustración que hizo que los perros de todo el pueblo comenzaran a ladrar. Cuando abrí los ojos, ya no estaba. A la mañana siguiente, doña Remedios se había ido del pueblo. Su casa quedó vacía y abandonada. No volvimos a saber de ella, pero a veces cuando yo regreso a visitar a mi madre y paso por esa casa vacía con las ventanas rotas y el jardín invadido por la maleza, juro que veo una sombra de 4 patas observándome desde adentro. Y en las noches de luna llena todavía siento escuchar esos aullidos que vienen del monte. Doña Chela, que ahora tiene más de 90 años y sigue muy lúcida, me dice que hay nahuales nuevos, que siempre los ha habido y siempre los habrá. Solo me recuerda que sigue llevando mi saquito, por si acaso. La historia de mi mami. Mi mami, o mi abuelita, me contó esta historia hace muchos años. Hoy vuelve a mí con una fuerza distinta, quizá porque estamos cerca de su aniversario luctuoso. Yo tenía unos 10 u 11 años cuando me habló de lo complicada que fue su infancia en Santa Cruz. Me contó que no creció con sus padres, su mamá estuvo presente muy poco y su papá prácticamente nada. Por eso tuvo que vivir con familiares, bajo el cuidado de sus tíos. Y aunque sus tíos y tías la trataban bien, no era lo mismo con sus primas y sus primos. Ellos sentían envidia porque su mamá desde Estados Unidos le mandaba ropa, regalos y algunas cosas que los demás no tenían. Esa envidia se convertía en crueldad. La humillaban diciéndole que por más regalos que recibiera, ella no tenía a sus papás. Y eso para una niña duele. Duele más cuando ningún adulto sale en tu defensa. Mi mami fue una mujer fuerte toda su vida, pero hubo una vez en la que tuvo mucho, mucho miedo. Tanto que hasta el día de su muerte juraba
que lo que vivió fue real. Ella decía que se encontró con una bruja, no de esas que hacen limpias o ven el futuro, sino de una bruja de verdad, de las que hacen cosas muy malas, cosas que incluso hoy pondrían los pelos de punta al más valiente investigador de lo paranormal. Todo ocurrió cuando salía a jugar a la calle 16 de septiembre, la misma que lleva rumbo a El Cerrito, un lugar muy importante para la comunidad, por razones que no quiero mencionar, pero que todos reconocen como un punto clave del pueblo. En esos tiempos los niños jugaban libres, no había miedo a desaparecer, no había advertencias constantes, así que mi mami subió al cerrito. Ahí fue cuando lo vio, una mujer rara, vieja, con piel seca, tan seca que parecía que nunca en su vida había tomado agua. La anciana la miró fijamente y con una voz rasposa, aguardientosa, le dijo: ¿Quieres ver a tu mamá? Mi mami salió corriendo. Mientras huía, escuchaba un ruido extraño, el mismo sonido que hacen los guajolotes. Cuando por fin terminó de bajar el cerrito, volteó y vio cómo la mujer bajaba detrás de ella, corriendo de una manera inexplicable. Era una anciana que momentos antes parecía que apenas podía caminar. Mi mami me dijo que no fue la única vez que la encontró. La encontró 2 veces más en el mismo lugar. En una de esas ocasiones la vio haciendo cosas horribles, cosas que nunca quiso describirme del todo. La bruja le habló de nuevo. Le exigió que le diera a alguien. Y también le dijo que no le dijera nada a nadie. Le advirtió que si hablaba, iría hasta su casa para llevársela, para comérsela. Cuando mi mami me contó eso, me quedé completamente quieto. No supe qué decir. Lo último que me dijo aún resuena en mi cabeza. Yo sí creo en las brujas. Esa misma noche, la noche que la bruja la amenazó, en la casa donde ella vivía se escucharon los ruidos de un guajolote. Sus tíos salieron armados, dispuestos a dispararle, pero no pudieron, porque la bruja se burlaba de ellos. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Este es el Umbral del Miedo. A nombre de Atsiri y de Roberto, de todo corazón les doy las gracias. Y recuerden, esta semana episodio doble. Gracias por acompañarnos. Gracias de verdad. Y bueno, espero que las brujas, los nahuales o fantasmas no los acompañen.